En el año 45 se crea el Estado de Israel, en parte como compensación por el genocidio judío, el holocausto, la muerte de más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución de Hitler y sus secuaces. Entonces, les dan un pedazo de territorio en lo que bíblicamente se conocía como la Tierra Prometida, con un problema bastante particular, y es que esa Tierra Prometida pues ya estaba ocupada. Entonces crean el Estado de Israel, se les olvida crear el Estado de Palestina, y todo iba bien hasta el año 67. En el año 67, en dos guerras relámpagos, la Guerra de los 7 días y la Guerra del Yom Kippur, Israel duplica su tamaño. Le quita un pedazo a Egipto, le quita un pedazo a Jordania, empieza a invadir los territorios palestinos, aparece todo el problema de la Franja de Gaza, y los países árabes, llenos de petróleo ellos, porque tienen las reservas de petróleo más importantes del mundo, deciden que no pueden o que tienen que castigar a los países que apoyaron a Israel. Y el castigo viene por, pues, les vamos a dar por donde más les duele. Estos son adictos al petróleo. Entonces, pues vamos a subir el precio del petróleo y lo multiplican por 4 en el año 73 y otra vez por 4 en el año 79, con un problema, y es que ya para 1973 las economías desarrolladas eran adictas al petróleo, eran absolutamente dependientes del petróleo, porque las tecnologías de la segunda revolución industrial lo que hacían era usar el petróleo como medio, como fuente de energía principal. Ahora, Estados Unidos sí tenía petróleo, estamos de acuerdo, pero Estados Unidos decidió guardar mucho de su petróleo en lo que llaman la reserva estratégica. Y la reserva estratégica no la empezaron a tocar sino hasta finales de los 2000, de la primera década de los 2000, o sea, con Obama. Antes la reserva estratégica de petróleo era eso, una reserva estratégica de petróleo. Estados Unidos era importador neto de petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que empiezan a subir los precios de la energía. Y cuando suben los precios de la energía, sube el precio de todo. Porque suben los precios de los alimentos, porque hay que transportarlos, necesitamos gasolina para los tractores, necesitamos gasolina para los camiones que los transportan, entonces suben los fletes, entonces empieza a haber inflación. ¿Qué hace Estados Unidos ante los choques de petróleo? Ya se han acabado los acuerdos de Bretton Woods, ya no tienen que mantener una paridad del tipo de cambio, entonces el presidente Nixon decide que va a salir a imprimir dólares para pagar petróleo y aumenta la oferta monetaria de Estados Unidos de forma importantísima y aumenta la cantidad de dólares en circulación. Y al comienzo exporta su inflación, después ya los precios se trasladan a la economía real y empiezan a subir. ¿Quiénes reciben estos dólares? Los que se llaman los petrodólares. Los reciben todos los países árabes. Entonces los países árabes, pues, después de comprar muchos inodoros de oro y crear ciudades en la mitad del desierto como Dubái, deciden que tienen que invertir esa platica y la empiezan a mandar a través del mercado de euro-dólar a Europa. Y empiezan a invertir en Europa y Europa enfrenta una bonanza absolutamente espectacular en el proceso de consolidación de lo que hoy es la Unión Europea. Eh, pero el capital, Robert Solow, que es Premio Nobel de Economía, dice que el capital en esta época es como un camión. Imagínense un camión de esos gigantes con una cama atrás de metal, con una piscina encima, llena de agua, y el camión moviéndose a toda velocidad por una carretera. Pues el agua se va a mover y va a empezar a desbordar
el contenedor. Eso era lo que estaba pasando con la cantidad de dólares que estaban recibiendo los árabes. Tenían tanta plata que la mandaban a Europa y de pronto saturaron el mercado de capitales europeo. Y entonces los europeos dicen que, ¿qué hacemos con esta plata? Y la empiezan a invertir en América Latina. Y entonces durante los 70, América Latina empieza a enfrentar un proceso de endeudamiento muy importante y empieza a crecer el nivel de deuda externa de forma muy importante. ¿Para qué? Para financiar su industrialización por sustitución de importaciones. Y toda esta plata es nueva, es dinero nuevo que no estaba en la economía y es simplemente papel, papel que está circulando porque esto es moneda fiduciaria. Esto ya no es el dinero que tiene un respaldo en oro, esto ya no es el dinero que tiene un valor de uso y un valor de cambio como veíamos en el siglo XV o en el siglo XVI. Aquí estamos hablando de papel y papel que tiene valor solamente en tanto nosotros creemos que tiene valor. Y América Latina endeudadísima y los países desarrollados empiezan a enfrentar un fenómeno que se llama estanflación. La estanflación es un proceso en el que los precios suben, hay inflación, pero ya no hay crecimiento económico. O sea, ya el crecimiento ha llegado a un nivel, digamos, de saturación. Y entonces la solución para controlar los precios es el choque de Volcker. El choque de Volcker, Volcker era el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Él decide subir las tasas de interés en el año 79 y 80. Y dice que él va a controlar la inflación a como dé lugar. Y para ello sube la tasa de interés y Estados Unidos tiene una tasa de interés de cerca del 20% en esta época, que es una brutalidad, imagínense, pues del 20% en dólares, con un detallito, pues con un problema muy, muy particular, y es que ese encarecimiento de la deuda, digamos, ese encarecimiento de la tasa de interés se traduce en un encarecimiento de la deuda de los países latinoamericanos. Porque pues tienen que pagar más intereses, pues porque la tasa de interés está subiendo. Y ahí empieza en el 82 lo que se llama la crisis de deuda latinoamericana. La crisis de deuda latinoamericana es un proceso en el que 17 países de América Latina declaran cesación de pagos sobre su deuda externa. No le puedo pagar. Ni Dios le pague porque yo no tengo con qué. Y esa subida de tasas de interés no solamente encarece el crédito para América Latina, encarece el crédito al interior de Estados Unidos. Entonces, si yo debía mi casita y pagaba una tasa del 3, del 4%, y de pronto me la ponen al 20%, pues es que el sueldo no alcanza, porque el sueldo no crece a la velocidad a la que crece la tasa de interés. Y los bancos empiezan a ver que la gente les está dejando de pagar. Y se crea la crisis de los savings and loans en Estados Unidos, bancos específicamente diseñados para dar crédito de vivienda, como las corporaciones de ahorro y vivienda en Colombia hasta la ley 510 del 99 que unificó toda la banca. Y entonces, en ese escenario, el capital empieza a moverse, toda esa plata empieza a moverse tratando de salir de los lugares donde hay peligro y de los lugares donde hay crisis económica. Y pues sale de América Latina a concentrarse en ciertos países de los mercados emergentes y entonces se empieza a ir hasta a México, pero entonces en México tiene la crisis de deuda durísima en el año 92, entonces sale de México y se va para el sudeste asiático. ¿Por qué? Pues porque el sudeste asiático tenía tipos de cambio fijo en esta época. Entonces al tener tipos de cambio fijo, pues para los inversionistas era razonable porque invertían, pero no tenían riesgo de devaluación. Imagínense el caso de un inversionista colombiano, internacional que viene a Colombia. Entonces, fue tan de malas que invirtió la semana pasada y trajo $1.000.000 con el dólar a 3.800. Entonces le entregaron 3.800 millones de pesos. Y ayer le bajaron la calificación a Colombia. Y entonces, pues, cuando nos bajan la calificación, la tasa de interés sube, la deuda se pone más cara
y los inversionistas van a querer salir. Y entonces el dólar se pone a 4.500 pesos. Pues no, se va a poner por ahí a 4.000. Esos 200 pesos que va a subir el dólar son 200 pesos que él tiene que pagar de más para poder salir. Entonces tenía 3.800 millones de pesos la semana pasada que equivalían a $1.000.000 y hoy equivalen a $900.000. Se perdió la devaluación. Entonces, ¿a dónde van a querer ir? Pues a países que tengan tipos de cambio fijo. Y entonces se van para Asia, que tienen tipo sudeste asiático, en este, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, tenían tipos de cambio fijo. Y todo estaba muy bien hasta que la situación económica en el sudeste asiático empezó a deteriorarse, el déficit fiscal en los países empezó a aumentar, el nivel de endeudamiento empezó a aumentar y los inversionistas dejaron de creer en el tipo de cambio fijo y empezaron a especular en contra de las monedas. ¿Qué quiere decir especular en contra de una moneda? Ah, muy bien, usted tiene un tipo de cambio fijo, listo. Pues yo le voy a llenar la economía de dólares y voy a recoger una cantidad de su moneda. Esa es una posibilidad. O usted tiene un tipo de cambio fijo, perfecto. Yo voy a salir a vender su moneda y voy a quitarle todos los dólares hasta que tenga que soltar el tipo de cambio. Y eso fue lo que empezaron a hacer los inversionistas. Y entonces en el 97, cuando sueltan los tipos de cambio en primero Tailandia, después Laos, Camboya, etcétera, se crea la crisis asiática. Y el capital entonces tiene que salir de Asia en el 97 y empieza a migrar pues a lugares más tranquilos, como una naciente economía capitalista que estaba recién liberada del yugo comunista como la Unión Soviética, y entonces se va para Rusia. Entonces Rusia en el año 98 hace default sobre su deuda porque pues se endeudó y no creció a la velocidad a la que tenía que crecer y le tocó hacer default sobre su deuda. Y entonces en ese momento el capital ya no sabe para dónde irse. Y de pronto aparece un choque tecnológico de aquellos que tanto nos gustan, Internet. Y aparece Amazon.com, Yahoo.com, Google.com, y los inversionistas ven en esta tercera revolución industrial, que es la revolución de las telecomunicaciones, una oportunidad brutal de inversión y se van todos para Estados Unidos, que es donde este choque tecnológico está sucediendo. Entonces empiezan a subir los precios de las acciones de las compañías de Internet, de esta nueva economía. Y entonces aparece el mito de que todo va a ocurrir por Internet. Entonces uno va a hacer mercado por Internet y uno va a comprar libros por Internet. Y eso a ustedes hoy les parece razonable. Pues claro, estamos todos encerrados en la casa desde hace un año y medio y puede uno literalmente hacer mercado por Internet. O sea, por Rappi yo puedo hacer mercado y me llega y no tuve que ir a Carulla y el Rapitendero pues eligió mi mercado y es maravilloso. Pero en el año 98, 99 y 2000, eso no era tan así. Uno metía la tarjeta de crédito para pagar cualquier cosa en internet y se tenía que echar la bendición de que por favor no me fueran a hackear, no me fueran a robar. Y fueron los problemas de ciberseguridad los que hicieron que la gente empezara a dudar de la posibilidad real que había de monetizar internet. Y cuando eso empieza a ocurrir, todos esos precios de las acciones que estaban subiendo, pues cayeron. Y esa es la crisis de las .com, entre el año 2001 y el año 2003. Profe, la crisis Ahora, de... Perdón, no escuché la crisis de qué. de las .com, es de las compañías de la internet que terminaban en .com. Entonces, cuando ocurre esa crisis, Alan Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal desde el año 87, dice, venga, para evitar este problema de iliquidez en el mercado y esta incertidumbre y todo lo malo que está pasando, bajemos la tasa de interés para generar confianza en el mercado y aumentar la liquidez, etcétera, etcétera. Entonces el capital
pues no sabe muy bien para dónde irse, no sabe muy bien qué hacer y se empieza a meter en el sistema financiero. Y entonces, pues tasas de interés baratas, crédito barato, y la gente en Estados Unidos pues empieza a comprar su casita. Entonces empieza a crecer la industria inmobiliaria de forma importante. Y cuando ya compré mi casita y el crédito sigue barato, pues entonces me compro la finquita y después me compro una casita para arrendar y después me compro otra casita para arrendar. Y entonces resulta que la industria inmobiliaria empieza a crecer espectacularmente con además una serie de desarrollos financieros muy importantes como las obligaciones colateralizadas y las titularizaciones de deuda, esto, pero no va al punto, porque hablar de eso es una clase, pero con ese crecimiento del mercado inmobiliario los precios empiezan a subir otra vez. Y entonces el amigo Greenspan, viendo esto con profunda preocupación, empieza a subir las tasas de interés otra vez desde el año 2005 y 2006. Pero ya sabemos que cuando sube la tasa de interés, pues sube el costo de crédito. Y si yo estoy endeudado en mi primera casa y en la finca y en la segunda casa y en la tercera casa, pues si me sube la tasa de interés un 1%, yo ya no la puedo pagar. Y eso es lo que causa la gran crisis financiera de 2007 y de 2009. Entonces el capital sale de Estados Unidos y empieza a salir de Europa. Y cuando sale de Europa, causa la crisis europea de deuda soberana del año 2010 y 2012. ¿Y para dónde se va ese capital? Pues esto ya es la actualidad. ¿Dónde está ese capital o dónde está toda esa plata? Esa plata hoy en día es lo que explica por qué durante el gobierno Trump la economía no se recuperaba, estábamos en la mitad de una pandemia y aún así la bolsa de valores estaba golpeando máximos históricos todos los años. Esa cantidad inmensa de capital es lo que explica que compañías como Amazon o compañías como Alphabet, que son los dueños de Google, o compañías como Facebook o Netflix, tengan una capitalización bursátil equivalente al Producto Interior Bruto de muchos, pues de algunos países pequeños. Esa cantidad de plata está metida en la bolsa. Está metida en la bolsa de Estados Unidos, está metida en la bolsa europea, está metida en títulos de deuda. Y es una cantidad de capital que está buscando cada vez mayores rentabilidades y está presionando los precios al alza en una coyuntura en la que los precios no deberían estar subiendo. Explíquenme por qué el Standard & Poor's en la mitad del gran confinamiento está en máximos históricos. Y fíjense que este es un problema, estamos en 2020 y este es un problema que empezó en el año 73. ¿Por qué? Porque ese dinero que imprimieron para pagar ese petróleo más caro nunca lo recogieron. Ustedes son de la generación que vio Flower cuando era chiquito. La película esa malísima de Robin Williams de la masita verde que rebotaba contra todas partes. ¿O han visto esas bolitas que rebotan durísimo cuando uno las tira contra las paredes? Esa imagen mental es la que quiero que tengan de capital en este momento. Ustedes lo tiran para un lado y el man va a rebotar por todos lados buscando rentabilidad y va reventando economías. Es que esa lista es absolutamente pasmosa cuando uno se pone a pensar que entre el año 45 y el año 71 no hubo crisis. Y aquí estamos hablando que una persona que hoy tenga 50 años ha vivido todo eso. Los choques petroleros, la crisis de deuda latinoamericana, la crisis de los savings and loans, la crisis mexicana, la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasilera, la crisis de los .com, la gran crisis financiera, la crisis europea de deuda soberana y el COVID.
en 50 años. Eso es absolutamente vertiginoso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que explica que esta época reciente sea tan propensa a las crisis? Lo primero, la liberación de los flujos de capitales. Esa gran revolución conservadora era salir de las políticas keynesianas, de las políticas del Estado gigante, de los controles de capitales, de una economía muy regulada y muy intervenida, a una economía donde el libre mercado debería permitir que el capital fluya de un lado a otro sin problema y el Estado no debería intervenir tanto. Entonces tenemos el problema de los flujos de capitales, tenemos el problema de la inestabilidad y que la política monetaria parece ser insuficiente para mitigar las crisis. Crisis, bajen la tasa de interés. No crisis, suben la tasa de interés. Crisis, bajen la tasa de interés. Eso parece que, esa palanquita parece que la mueven, pero no hace nada. O no hace lo suficiente. Ahora, como ya no tenemos tipos de cambio fijo, pues las crisis no son cambiarias. Las crisis son bancarias. Las crisis son de precios, inflacionarias. Las crisis son de activos financieros y de bolsa. Una crisis bursátil. Las crisis son inmobiliarias. ¿Por qué? Porque el capital se va moviendo y va cambiando de tipo de activo. Así como teníamos los tulipanes en 1617, o así como teníamos la Compañía de los Mares del Sur en 1720, o así como teníamos las compañías de los ferrocarriles en 1860-1870. Hoy hemos tenido crisis inmobiliarias, hemos tenido crisis de sector tecnológico, de acciones del sector tecnológico, hemos tenido crisis de deuda soberana, porque el capital lo que está buscando es rentabilidad, no importa el tipo de activo en el que se tenga que meter. Y ahorita está metido en acciones tecnológicas otra vez. Y Bitcoin, pero de Bitcoin ni hablemos, hombre. Eso es... En fin, para un teórico, para una persona, digamos, que tiene fundamentos teóricos sólidos sobre qué es el dinero, hablar de criptomonedas es una ofensa brutal. Pero bueno, listo. ¿Qué cambió? La regulación. Pasa, digamos, la historia económica y la historia financiera sobre todo se puede caracterizar, y esto es un bonito resumen, como un péndulo regulatorio que pasa de épocas de mucha liberalidad a épocas de mucho control, de mucha represión y después a mucha liberalidad. Entonces, fíjense que venimos de una época de liberalización como la que ocurrió en el Patronoro y todos felices con la gran la primera gran globalización y los flujos comerciales y la reducción de los aranceles y wow, liberalismo económico a la Adam Smith pura y dura después de 2 guerras mundiales. Pues vamos a poner tipos de cambio fijo, vamos a controlar los flujos de capitales, vamos a generar políticas de estados grandes que soporten el crecimiento económico, o sea, represión financiera. Y después, la gran revolución conservadora, la gran liberalización de los flujos de caja, la gran rotura, o sí, la gran rotura de las cadenas del capital que empieza a moverse de un lado a otro. Esto es un péndulo. Tum, tum. La conclusión es que la represión financiera, pues, permite que no haya crisis. Ahora, la respuesta no es blanco y negro, porque entonces deben estar pensando, ah, pues, marica, entonces reprimámonos, volvamos al control de capitales, amarrémoslos con un grillete y no los dejemos causar crisis. Sí, pero no, porque es que el libre flujo de capital también causa desarrollo tecnológico, también causa crecimiento. Y la represión no es sostenible. Fíjense que cuando yo les contaba la caída de Bretton Woods la clase pasada, les decía, ya para mediados de los 60, la gente sabía cómo
a sacarle, irse por el ladito de la regulación de capitales para poder invertir capitales en otro lado. Entonces, si bien los flujos de capitales tienen impactos negativos, tienen efectos negativos sobre la economía, porque así como entran, se pueden ir. Y ese es el problema de los sudden stops, que está uno muy feliz sentado en América Latina en los 90, en los felices 90, y aquí está entrando plata como arroz. Y la economía está creciendo y hay boom inmobiliario y se crean industrias nuevas y todo va muy bien. Y de pronto pues viene la crisis asiática y toda la plata se va de repente. Ese es uno de los grandes problemas de los flujos de capitales, que son los sudden stops, las paradas súbitas, cuando el capital sale de repente y la economía se queda sin liquidez, se queda sin capital para invertir. Eso es muy malo, pero la llegada de capital también es muy buena. Economías con poquísimo ahorro interno como Colombia. Aquí no tenemos ahorro interno. Y aquí la gente no tiene plata para ahorrar. Entonces, si dependiéramos únicamente de nuestra capacidad de formación bruta de capital, estaríamos todavía en la edad de piedra. Pues no en la edad de piedra, pero sí en la época de la colonia. Entonces, ha sido mucho el capital extranjero el que ha permitido que aquí se formen industrias y que tengamos edificios bonitos y que tengamos Transmilenio y que Medellín tenga metro y que la industria se haya desarrollado. Entonces, el capital es esencial para que esto funcione. ¿Cuál es la gran disyuntiva de política económica? Es precisamente el trilema macroeconómico del que hemos hablado tantas veces. ¿Qué hago yo con los flujos de capitales? ¿Los dejo abiertos o los dejo cerrados? ¿Qué hago yo con los tipos de cambio? ¿Los dejo fijos o los dejo movibles? ¿Qué tanto valor le doy yo a la política monetaria autónoma? ¿Mucho o poco? Entonces, es mi ubicación en ese triángulo del trilema macroeconómico. Es la gran disyuntiva de yo como país, cómo elijo enfrentarme a la globalización. Yo como país, cómo elijo asumir los choques tecnológicos que vienen. Cómo me posiciono frente a la segunda o a la tercera o a la cuarta revolución industrial y qué impacto tiene eso sobre la estabilidad financiera de largo plazo. Por eso esta clase es importante y ya estoy llegando a un punto de cierre y es, tienen que tener ustedes una mirada de muy largo plazo para entender el big picture, el problema que está enfrentando el presidente Duque en este momento. Y es decir, ¿qué tanta importancia le doy yo a la agenda doméstica, a las reclamaciones de las personas en las marchas? Que para eso voy a necesitar una política monetaria autónoma. ¿Qué tanta importancia le doy yo a las reclamaciones de los industriales? Que para eso voy a necesitar un tipo de cambio estable, no fijo, pero estable, que de pronto haga más atractivo para la inversión extranjera venir. ¿Qué tanta importancia le doy a la calificación de riesgo? Que acabamos de perder el grado de inversión ayer. ¿Qué tanta importancia le doy yo a cómo me perciben los capitales externos para venir a Colombia o irse de Colombia? Es un problema de trilema macroeconómico. Y cuando uno dice, ¿cuál es la política del exministro Carrasquilla? Pues el exministro Carrasquilla quería un tipo de cambio estable y quería unos flujos de capitales abiertos. Y él estaba dispuesto a sacrificar la política doméstica para lograr esos dos objetivos y mantener el grado de inversión. Ese era el debate que estaba saliendo en los medios. Pues no descrito tan elegante y tan bonitamente como lo acabo de hacer yo, pero es el problema esencial. Es un problema de problema macroeconómico. Es cómo me paro yo ante los retos que me impone la globalización y ante los retos que me impone
los choques tecnológicos y ante los retos que me impone una agenda doméstica de gente que quiere condiciones de vida mejores, ¿cómo logro yo un balance entre esos tres puntos? ¿Cuál es el tema de la regulación? El tema de la regulación es que es un péndulo que se mueve de más represión a menos represión, y los periodos de más represión suelen comenzar después de las crisis. Después de la crisis en Colombia en el 99, pues la regulación financiera fue súper intensa. Después de la crisis de 2008, pues apareció el Dodd-Frank, que fue una regulación absolutamente espectacular, rígida, para que la gente no pudiera hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque queremos evitar que la crisis vuelva a ocurrir. Y viene luego un proceso en el que se nos olvida que las crisis pasan. Y la última crisis ya se volvió por allá una cosa del pasado, y ya lo vemos hoy en día. 2019, 2020, 2021 han sido años en los que la gente está pidiendo desregulación para que la economía pueda crecer. Ah, no, es que el fantasma de la crisis, de la gran crisis financiera de 2008 ya desapareció, eso no va a volver a pasar. Y entonces empiezan a desmontar la regulación, y así vamos, regulando después de las crisis y desregulando cuando la última crisis se nos olvidó. Pero el problema es que la desregulación facilita la aparición de crisis financieras. Y entonces vuelve otra vez la crisis, entonces volvemos a regular. Y el péndulo, digamos, la relación entre crisis y regulación es la que causa ese movimiento pendular en el muy largo plazo. Hay otro tema, a mí esta gráfica me fascina. Esta gráfica la pusieron, es una de las que desarrollé en la tesis doctoral. Ese índice que está ahí, ese lo desarrollé para la tesis. Y básicamente, cuando está por encima de la línea de la mitad, estamos viendo una expansión en la bolsa de valores, y cuando está por debajo de la línea de la mitad, estamos viendo una crisis en la bolsa de valores. ¿Por qué está organizado así? Empatan los ejes X, todos empiezan en 1923 y terminan en el 2013. Entonces están empatadas todas las series, y la línea media también tiende a estar, bueno, en el caso de Japón no, porque Japón es una cosa rarísima, pero cojamos esta de abajo. Si ven, las líneas medias están más o menos empatadas. Fíjense que países distintos, pero tienen expansiones y contracciones más o menos al mismo tiempo. Eso es lo que se llama el comovimiento de los mercados, o el movimiento conjunto de los mercados. Resulta que si ustedes quieren entender el asunto de la inestabilidad financiera, no se pueden quedar mirándose el ombligo y solamente mirando las acciones en Colombia o solamente mirando las acciones en Estados Unidos. De ahí que estudiar finanzas y relaciones internacionales sea absolutamente esencial, porque es que el movimiento global, la dinámica global de los mercados, explica el 25% de los movimientos de los mercados locales. Yo no puedo entender el 100% de lo que está pasando en la bolsa de Estados Unidos si no miro la economía global. Y esto es independiente de si hay flujos de capitales o no. Todo es culpa del telégrafo. Ya lo dijeron en su momento. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay flujos de información, si hay una crisis en la bolsa de Nueva York, pues va a haber una crisis en la bolsa de Londres. Así los capitales estén cerrados, así el flujo de capitales esté cerrado. ¿Por qué? Porque no nos pueden cerrar el flujo de información. Y si las cosas van mal en Estados Unidos, así yo no pueda sacar mi capital de Estados Unidos, yo sé que la demanda en Estados Unidos se va a contraer. Y si la demanda en Estados Unidos se va a contraer, entonces la oferta de los países que exportan a Estados Unidos va a aumentar, esos precios van a bajar, los exportadores en esos países se van a quebrar, así los capitales estén cerrados. Y si los exportadores en los países emergentes se quiebran, a mí no me van a poder pagar la plata la plata de la deuda que me deben, y entonces me van a hacer default, y entonces yo voy a sufrir, y entonces voy a tumbar los precios de las acciones en mi país. Así los capitales no se puedan mover. ¿Por qué? Por el flujo de información, el chisme.
vía telégrafo desde 1896 o 97, pero hoy en día, pues con lo que es la internet y la cadena de WhatsApp, pues la información fluye tanto más rápido, sin importar que liberemos o no los flujos de capitales. Y eso explicaría en parte por qué los amigos en China y por qué los amigos en Rusia son tan celosos de cómo fluye la información y Facebook el principal enemigo de ese tipo del libre flujo de información para evitar que estos fenómenos como que se regularicen. Ahora, obviamente, cuando la cuenta de capitales está abierta y hay libre flujo de capitales, el comovimiento va a aumentar. Eso sí, claro. Pero cerrar la cuenta de capitales no elimina el comovimiento. Eso fue el principal hallazgo de mi tesis doctoral es ese, que independientemente de que la cuenta de capitales esté abierta o cerrada, hay un movimiento de los mercados que explica el 25% de los movimientos de bolsa doméstico, y ese fue el artículo que me publicaron. Porque pues realmente es una cosa muy chévere encontrar eso. Yo fui muy feliz y me emborraché mucho cuando encontré eso. Pero bueno, el problema es cuando la cuenta de capitales está cerrada, el comovimiento ocurre por flujos de información y por cambios en la aversión al riesgo de los agentes. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de Adam Smith, de ese señor que está ahí en 1776, que escribió La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales? Y él decía que el agente económico era un agente racional y que si todos éramos racionales, entonces íbamos a poder, digamos, el libre mercado iba a obrar de forma tal que llegáramos a una situación óptima. Pues ese supuesto de racionalidad lo ha desmentido ese señor y ese señor, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler, todos ellos premios Nobel de Economía, todos ellos hombres blancos también, pues por algún motivo, pero todos ellos premios Nobel de Economía con una característica muy particular, y es que Kahneman y Tversky no son economistas, no son financieros, son psicólogos. Y se ganaron el premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que es que los agentes no son racionales. Adam Smith se pifió, y se pifió por el sesgo de la disponibilidad que veíamos al comienzo de esta clase, porque la gente tiende a querer explicar las cosas con una narrativa y se convence del cuento que se está echando, porque sobreestimamos nuestras habilidades, creemos que somos más divertidos de lo que realmente somos, creemos que bailamos mejor de lo que realmente bailamos, creemos que somos mejores traders de lo que realmente tradeamos y que somos mejores profesores de lo que realmente somos. Sobreestimamos nuestras habilidades. Y eso lleva a que tengamos una confianza excesiva en nuestras predicciones. Todo eso causa que seamos particularmente malos estimando si estamos comprando un activo caro o no. Somos particularmente malos identificando el precio justo de mercado de los activos. Y eso quiere decir que somos incapaces de identificar que estamos en una burbuja cuando estamos en una burbuja. Y por eso hay gente a la que el Bitcoin a $50,000 le parece barato. Además, sumémosle a eso que cuando yo estoy en la mitad de una burbuja especulativa, yo solamente quiero que haya alguien más tonto que yo que me compre el activo más caro que lo que yo lo compré. No me interesa que el activo tenga un valor intrínseco de verdad, como pasó en la burbuja de los mares del sur o con los tulipanes. Yo lo único que necesito es que haya alguien más tonto que yo que esté dispuesto a pagar más plata que la que yo pagué por ese bien, y entonces jugamos a la papa caliente. Y ahí es donde aparecen las burbujas especulativas. Ahora, hablemos solamente un poquito del COVID como choque exógeno para cerrar la clase con broche de oro y decir: una pandemia recorre el mundo.
¿Alguien ha oído alguna frase similar a eso en algún momento de su vida? Hay un librito que escribió un señor, escribieron dos señores, se llamaban Carlos Eugenio Marx y Federico Engels. Se llama El Manifiesto del Partido Comunista. ¿Lo han leído? Léanselo, léanselo, porque si uno no es comunista a los 20 no tiene corazón. Entonces, léanselo. Eso es un chiste, no es mi opinión, pero pues es un chiste. Dicen que si uno es comunista, si uno no es comunista a los 20 no tiene corazón, y si uno es comunista a los 60 no tiene cerebro. Entonces, chiste, tonto. El libro comienza con una frase que es: un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Y ellos lo dicen como proponiéndolo como una gran propuesta teórica, una gran propuesta política. Pues aquí tenemos una pandemia recorre el mundo, no es Europa. Ojo, esta es la primera vez en la historia de la humanidad, y hemos visto 5 siglos, que no es mucho, pero pues hemos visto 5 siglos. Y es la primera vez que en tiempo de paz decidimos parar. Y decidimos parar todos al tiempo. Y decidimos parar y quedarnos encerrados en nuestra casa. Es la primera vez en la historia de la humanidad que eso pasa. Es tal el nivel de riqueza acumulada, es tal el nivel de capital acumulado en esta economía, que nos podemos dar el lujo como especie de parar. No una parada del 100%, obviamente, no todo el mundo se pudo dar el lujo, hubo 3 o 2 billones de personas que tuvieron que seguir trabajando y exponerse a la pandemia, estoy de acuerdo, pero la caída en la actividad económica fue absolutamente espectacular, y esto nunca se había visto en tiempos de paz. Obviamente, pues los efectos económicos y financieros, miren esa belleza. ¿Cómo será de nuevo esa gráfica? Hace más tiempo. Esto es hace como 9 meses o 10 meses. Esto es hace como 3 meses. Espérense, vamos a mirar la de hoy. Pues así de desparche. Ah, ya le pusieron lo de las vacunas administradas, qué chévere. Este número tiene que llegar a 14.000 millones para que esté la mayoría de gente, pero fíjense que 164 millones de casos y 3.5 millones de muertes. O sea, 130 millones de casos más. 3.5 veces el número de muertos. O sea, es un problema global, es una pandemia global. Miren la evolución de los precios del petróleo. La evolución de los precios del petróleo es absolutamente espectacular. A octubre del año pasado, el precio del WTI y el precio del Brent, que son estos dos, habían caído cerca de un 40%. El gas natural sí se ha mantenido más o menos estable, pues porque invierno y ya. Miren las bolsas de valores. Las caídas de las bolsas de valores desde el comienzo de la pandemia hasta hoy fueron absolutamente espectaculares. Por aquí está el Colcap, que es esta vergonzosa de acá. Y las monedas de Latinoamérica absolutamente devaluadas. Cuando yo me fui a hacer el doctorado, yo compré euros a 1.980 pesos. Euros. Hoy estamos comprando dólar a 4.000. Euro a 4.700.
Y yo me fui en 2014. O sea, en 7 años, wow, 7 años ya. En 7 años, la moneda se ha devaluado 100%. El nivel de desempleo en Estados Unidos, estas son las peticiones de subsidio de desempleo iniciales de Estados Unidos, la economía paró. ¿Con qué quiero que se queden? Con que uno no sabe por dónde le va a saltar la liebre. Predecir una crisis financiera es imposible. No sabemos, no podemos saber, no podemos saber. De pronto podemos estimar cuál va a ser el activo donde se va a reventar. Yo, por ejemplo, creo que con esto del Bitcoin va a haber mucha gente que va a perder mucho dinero en algún momento. Pero no les puedo decir cuándo ni quiénes. Entonces, pues súper chévere mi capacidad de predicción. Yo sé que los precios de la bolsa en Estados Unidos están inflados, no sé cuánto se pueden caer, pero están inflados. Y no sé cuándo se van a caer, porque no sé en qué momento la Reserva Federal va a empezar a subir las tasas de interés. Entonces no podemos saber. Pero si hay algo con lo que quiero que se queden de esta clase es que hay infinidad de herramientas que se pueden utilizar al momento en el que ocurre una crisis. Y también que vean que de todas las crisis hemos salido. Que la resiliencia humana se sobrepone a todos los obstáculos. Que salimos de las cavernas y estamos montados en cohetes llegando a Marte. Entonces, sí, el proceso de desarrollo es un proceso de subidas y bajadas, pero siempre tiene tendencia al alza. Y tiene tendencia al alza para todos. Yo prefiero ser un ciudadano de clase media hoy que un ciudadano rico en el siglo XV. Como ciudadano rico del siglo XV, no tengo cepillo de dientes y no tengo inodoro. Dos grandes inventos muy importantes. ¿Sí? Entonces nunca pierdan la fe en que vamos a estar mejor. Y ahora pues salgan a trabajar para que eso sea cierto y no me toque a mí tragarme mis palabras.